Mi sobrino vendió mis muebles sin permiso, pero antes de que llegues a ese momento quiero que sepas que esta historia no empieza con una traición, empieza con cariño, con esa confianza ciega que solo se da cuando has visto crecer a alguien desde que era un niño de piernas cortas y sonrisa fácil, cuando lo cargaste en tus brazos en bodas y bautizos, cuando compartiste tu mesa con él sin preguntar qué podía darte a cambio, porque en aquel tiempo creías, como muchos de nosotros, que la familia es sagrada, que la sangre pesa más que el dinero y que quien crece a tu lado jamás te lastimará con la mano que tú mismo enseñaste a estrechar. Yo siempre fui un hombre de costumbres simples, de madrugadas tempranas, de café recién hecho y periódico en la mesa, de una casa modesta pero ordenada, donde cada cosa tenía su lugar y su historia, porque nada llegó por casualidad. Todo lo compré con el sudor de años de trabajo, con turnos extra, con recortes en mi propia comida para poder pagar una cuenta a tiempo, y esa casa, aunque no era grande ni lujosa, era mi refugio, el lugar donde descansaba mi alma después de tantas batallas calladas, donde guardaba los recuerdos de mi esposa, las fotos de mis hijos pequeños, las cartas que mi padre me escribió antes de irse, y sí, también los muebles que con tanto esfuerzo fui adquiriendo. No eran de diseñador, pero eran míos, y en ellos había más que madera y clavos, había el eco de mis días, el peso de mis noches, el silencio de mis soledades. El ropero del cuarto principal, por ejemplo, lo compré el día que nació mi hija, con el primer aguinaldo completo que logré ahorrar después de 3 años de trabajo en la fábrica de cartón, y lo recuerdo como si fuera ayer. Salí del hospital con los ojos llenos de lágrimas y el corazón hinchado de orgullo, y en vez de irme a casa a descansar, fui directo a esa tienda de muebles usados en la avenida Insurgentes, donde el dueño, don Rafa, me conocía desde que era joven, y me dijo: hoy es un buen día para comprar algo que dure, y así fue. Pagué a plazos durante 8 meses, comiendo pan con café los domingos para poder cumplir, y en ese ropero no solo guardaba mi ropa, sino las cartas amarillentas de mi madre, los certificados de mis hijos, las boletas escolares de cuando eran pequeños, y hasta el pañuelo blanco que mi esposa usó el día de nuestra boda. Ese pañuelo que ella se quitó al terminar la ceremonia y me entregó con una sonrisa tímida, diciendo: para que nunca olvides este día. Y yo lo guardé allí, como un tesoro sagrado. La mesa del comedor la compré junto con ella, en una tienda pequeña del centro, en 1987, cuando recién nos casamos y vivíamos en un departamento de 2 cuartos, era de madera de pino, con patas torneadas y un barniz claro que con los años se oscureció por el sol que entraba por la ventana. Y en esa mesa desayunamos juntos durante 32 años, hasta que la enfermedad se la llevó, y cada marca en la madera era una historia, una discusión resuelta con un abrazo, una celebración íntima por el primer empleo de mi hijo, un pastel de cumpleaños compartido con vecinos, un mapa dibujado por mi sobrino cuando tenía 7 años, en el que decía: la casa del tío es el mejor lugar del mundo, y yo lo dejé allí como recuerdo, y el sillón de la sala, ya algo gastado en los brazos por tantos años de uso, era donde me sentaba todas las noches a ver las noticias, a leer el periódico, a recordarla en silencio, y en ese sillón lloré el día que supe que no volvería a verla, el sillón que ella misma eligió porque decía que era el más cómodo para descansar después de un largo día, y aunque ya estaba viejo, yo nunca quise cambiarlo, porque en sus cojines seguía el perfume tenue de su colonia, ese que usaba solo los domingos. Así que cuando mi sobrino vino a verme con los ojos húmedos y la voz temblorosa, diciendo que había perdido su trabajo en la constructora, que su novia lo había dejado porque no podía mantenerla, que no tenía ni para pagar el mes de renta y que no sabía a dónde ir, no lo pensé 2 veces, lo abracé, le dije que mi casa era su casa, que mientras yo tuviera techo, él tendría un rincón donde dormir. Le di el cuarto de atrás, el que antes usaba mi hijo cuando venía de visita, le puse sábanas nuevas. Le cociné como si fuera mi propio hijo porque en el fondo, así lo sentía. Lo vi crecer, lo vi fallar en la escuela, lo vi graduarse del secundario con esfuerzo, lo vi enamorarse por primera vez y sufrir su primer desamor, y ahora lo veía caído, con la mirada perdida y las manos vacías, y mi corazón, ese corazón de viejo que ya ha visto tanto, solo supo abrirse para recibirlo. Al principio todo fue como antes, comíamos juntos, platicábamos de la vida, yo le daba consejos que él escuchaba con la cabeza baja, le decía que el trabajo se consigue con constancia, que el respeto se gana con acciones, que la vida siempre da segundas oportunidades si uno no se rinde, y me sentía en paz, creyendo que estaba haciendo lo correcto, que estaba siendo el tío que su propia familia esperaba que fuera. Incluso le presté mi vieja bicicleta para que pudiera ir a entrevistas, y le di algo de dinero para que se comprara ropa decente, porque quería que se sintiera digno, no mendigando, sino buscando, y durante esas primeras semanas me sentí útil, como si aún tuviera algo que dar, como si mi edad no fuera un obstáculo, sino una ventaja. Pero con el paso de los meses empecé a notar cambios sutiles, casi imperceptibles al principio,
pero persistentes, salidas a horas extrañas, como a las 6 de la mañana, cuando yo apenas me levantaba, regresos con el rostro cansado pero evasivo con excusas vagas como estuve con un amigo o fui a ver un trabajo, personas que entraban cuando yo no estaba, voces bajas en el cuarto, llamadas que terminaban en cuanto yo aparecía en la puerta, y aunque algo en mi interior me decía que algo no estaba bien, preferí callar, porque después de tantos años uno aprende que la confianza se demuestra callando primero, preguntando después, y yo quería creer que todo tenía una explicación lógica, que quizá estaba consiguiendo trabajo por su cuenta, que tal vez esas visitas eran de amigos que lo apoyaban, así que seguí con mi rutina. Salía temprano a mi trabajo de guardia en el edificio del centro, un trabajo que conseguí gracias a un conocido, donde me pagan lo justo para mantener mi casa y mis medicinas. Regresaba al atardecer con los pies cansados y el alma tranquila, o eso creía, porque lo que no sabía es que mientras yo me esforzaba afuera, dentro de mi propia casa, poco a poco se estaba vaciando no solo de muebles sino de respeto, de honor, de todo aquello que yo creía intocable, y lo peor es que cada vez que notaba algo faltante, me decía a mí mismo seguramente lo movió para limpiar, o tal vez se dañó y lo tiró, porque no quería pensar mal, porque la esperanza es lo último que se pierde, y yo aún esperaba lo mejor de él. El día que todo explotó fue un martes cualquiera, gris, sin lluvia, sin nada que anunciara la tormenta. Regresé a casa como siempre, con las llaves en la mano, con ganas de sentarme en mi sillón y tomarme un té caliente, pero en cuanto abrí la puerta sentí algo raro, un silencio denso, un eco que no reconocí, como si las paredes ya no tuvieran memoria. Miré alrededor y el corazón se me cayó al suelo. El sillón donde había llorado a mi esposa ya no estaba, la mesa del comedor, testigo de tantas risas y lágrimas, había desaparecido, el ropero de mi cuarto, guardián de mis recuerdos más íntimos, también se había ido, y en su lugar solo quedaba el polvo marcando la forma de lo que ya no existía, incluso el librero de la sala, donde guardaba las novelas de mi juventud y los álbumes de fotos, había sido removido. Y sentí como si alguien hubiera arrancado pedazos de mi vida sin pedir permiso. Al principio pensé que estaba confundido, que tal vez los habían movido para limpiar, pero el vacío era demasiado grande, demasiado sistemático, así que fui a buscar a mi sobrino, con la voz temblorosa pero firme, y le pregunté qué había pasado con mis cosas, y él, con una tranquilidad que aún me hiela la sangre, me dijo que los había vendido porque necesitaba dinero, que no veía el problema, que al fin y al cabo esos muebles eran de la familia, que él los usaba todos los días y que tenía derecho a decidir. En ese momento sentí una mezcla de coraje, tristeza y una humillación profunda, como si reclamar lo mío fuera un pecado. Le dije que cada pieza la había comprado yo, con mi esfuerzo, con mi sudor, que nada le pertenecía, y él, sin levantar la voz, me respondió que como vivía ahí, tenía derecho a usar lo que necesitara, y esa respuesta me dolió más que un puñetazo, porque me di cuenta de que dentro de mi propia casa había perdido autoridad, que mi hogar ya no era mío, y esa noche no dormí, me quedé sentado en el suelo, rodeado de ausencias, pensando no en lo material, sino en lo que eso representaba, en que alguien que yo amaba había decidido que mis recuerdos valían menos que su necesidad, y peor aún, al día siguiente empezaron las llamadas, los mensajes, los juicios de la familia. Algunos decían que no hiciera tanto problema por unos muebles viejos, que como iba a pelear con un sobrino joven y desesperado. Otros, más crueles, insinuaron que yo ya estaba viejo, que a mi edad uno no necesita tantas cosas, que debía pensar en el futuro del chico, y mi propia hermana, la madre de ese muchacho, me dijo con una voz suave pero llena de reproche: a tu edad, ya no necesitas tanto, déjale algo al chico que tiene futuro. Esas palabras me partieron el alma, porque no solo me habían robado mis cosas, también me estaban quitando mi palabra, mi memoria, mi derecho a ser creído, y fue ahí cuando entendí que si no hacía algo, iba a quedar marcado como el viejo amargado que pelea por cosas sin valor, así que decidí buscar pruebas, no por venganza, sino por dignidad. Me metí a cajas viejas que guardaba desde la muerte de mi esposa, cajas que ella misma etiquetó con fechas y nombres, a carpetas llenas de polvo que ella siempre me decía que tirara, porque el pasado no sirve para nada si no lo usas, y ahí, entre recibos de luz, papeles de trámites olvidados, cartas de amigos que ya no están, encontré las facturas, todas con mi nombre, con las fechas, con los montos, incluso la del ropero, fechada el 12 de junio de 1998, el mismo día que nació mi hija, y la del sillón comprado en 2005, después del primer sueldo completo de mi nuevo trabajo en la notaría, y la de la mesa, con el sello de la tienda Muebles El Hogar, y hasta la del librero que compré en una venta de garaje en 2010, cuando mi esposa ya estaba enferma y quería ordenar sus cosas. Cada papel era una prueba, pero también una herida, porque me recordaba lo que había perdido dos veces, primero los muebles, luego la confianza. Cuando tuve todo en orden, pedí una reunión familiar, no en mi casa, sino en la de mi hermana,
para que todos estuvieran presentes. El ambiente estaba tenso desde que llegué, nadie sabía bien qué decir. Mi sobrino entró con la cabeza en alto como si nada hubiera pasado, y empezó a justificarse otra vez, diciendo que fue por necesidad, que pensó que no importaría, que después lo arreglaría. Yo respiré hondo, no grité, no levanté la voz, solo puse las facturas sobre la mesa, una por una, dejando que el papel hablara por mí. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Mi hermana bajó la mirada, algunos primos se miraron incómodos, y mi sobrino tartamudeó, intentó decir que no sabía que eran mías, que pensó que eran de la casa familiar, pero ya no había escape, la verdad estaba ahí, escrita en tinta que no se borra con lágrimas ni con excusas. Al final tuvo que vender su moto para devolverme parte del dinero, no todo, porque algunos muebles ya no tenían dueño, pero al menos hubo una reparación material y, más importante, una aceptación pública de su error, aunque la confianza, esa que se construye en décadas y se destruye en minutos, nunca volvió, y aunque hoy mi casa sigue con espacios vacíos, ya no siento ese vacío en el alma, porque recuperé algo mucho más valioso que los muebles, recuperé mi respeto, mi tranquilidad, y la certeza de que defender lo que es tuyo no te convierte en una mala persona, solo en alguien que no se deja pisotear. Esta experiencia me dejó una herida, sí, pero también una enseñanza clara, que ayudar no significa permitir abusos, que la familia no tiene derecho a pasar por encima de ti solo porque compartes sangre, y que a veces la verdad no necesita discursos, solo necesita una factura, un nombre, una fecha, y el coraje de mostrarla, porque a veces el papel habla más fuerte que la sangre. Y si esta historia te conmovió y quieres escuchar más relatos reales de justicia, dignidad y verdad, no olvides darle clic al botón rojo de suscribirte, porque cada semana traigo historias que tocan el corazón y despiertan la conciencia de quienes creen, como yo, que el respeto no tiene edad, pero sí tiene límites.